Cristian, ¿sabes en qué año se inauguró nuestro instituto? ¿En 1968? Ostras, creo que Jordi Hurtado ya ha presentado sobre ganar. Efectivamente. Ese año fue muy importante en la historia de Europa. Fue el año del famoso Mayo francés y de todas las revueltas estudiantiles. Ostras, pero para España fue mucho más importante. Ganó Massieu con su famoso La La La, Eurovisión. No seas frívolo, Cristian. Aunque pensándolo bien, seguro que alguno de los presentes se hartó de tararear esa canción durante aquel verano. Eso de La 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 La. Sí, a pesar de que tenía un estribillo súper difícil de memorizar, Madre mía. Puede que ahora nos lo confirmen algunos de los participantes en la mesa redonda que va a tener lugar a continuación. Para presentarla y moderarla nos acompañan las periodistas locales doña Elisa Manzano y doña María Luisa López. Por favor, que suban al escenario. Y que suban también los directores que participarán en este coloquio. Don Bartolomé Delgado Cervillo. Don Esteban Arroyo Cabria. Don Francisco Jiménez Castellano Leiva. Don Francisco Lopera Morales. Don Jesús Valencia Lozano. Don José Antonio Ponferrada Cerezo. Don José Miguel Santos Godoy. Don Juan Aranda Doncel. Don Julián de la Cera Rueda. Don Patricio de Blas Zabaleta. Y don Sebastián Ballesteros Moreno. A todos los presentes en la mesa y por supuesto a todas las personas que están aquí, ¿no?, en el Teatro Coliseo. Bueno, cuánta emoción. Es un día, ya lo comentábamos esta mañana en la radio, de emociones. Es el cumpleaños de un proyecto de ciudad y vivo, porque ya lo han dicho en la proyección. Esta historia de Palma del Río, estos 50 años de historia, lo escriben las personas, no se escriben con papel y lápiz, se escriben con personas, así lo han destacado desde el Instituto. Paco Lopera, felicitarte a ti y a toda tu junta directiva, a todo el claustro de profesores, al centro, a cumpleaños del Instituto. Y a toda Palma del Río, porque ya se ha dicho, lo ha dicho el alcalde, lo ha dicho también el director, se ha comentado también, la consejera ha hecho referencia, cómo la educación es fundamental para un territorio, para una ciudad, para un pueblo, y evidentemente Palma del Río no sería lo que es si no fuera por el Instituto Antonio Gala, porque el alcalde decía, bueno, yo hubiera sido otra cosa y no alcalde, al igual que el director, pues quizás se hubiera dedicado a otra profesión. Las personas que venimos de familias de clase media, hubiera sido imposible alcanzar unos estudios universitarios si no hubiera existido en Palma del Río el Instituto Antonio Gala. Yo me he encontrado con Ángel Esteves, que está por ahí en el público, que me dio literatura hispanoamericana en la Facultad de Filosofía y Letras. Digo, ¿pero qué haces por aquí? Y es que fue director del instituto. Bien, pues jamás hubiera podido disfrutar de esas clases de literatura hispanoamericana si el Instituto Antonio Gala no hubiera sido una realidad, porque no hubiera sido posible, cada uno tendrá su historia particular, ¿no?, poder llegar a otros estudios universitarios sin tener un centro que fue referente en Palma, bueno, y en toda la comarca. Recuerdan los autobuses, aquí hay directores, y recordamos los de aquellas promociones, cómo llegaban autobuses todas las mañanas hasta la avenida. Pero vamos a hablar con ellos, María Luisa, porque lo que parece ser y se huele aquí en Palma del Río, y desde que el Instituto de Enseñanza Secundaria Antonio Gala recibió la medalla de la ciudad un 28 de febrero en el año 2015, ¿no, Paco? Pues que había ganas de esta fiesta y se empezó a hablar de la memoria colectiva, ese activó y se empezó a hablar de aquellos maravillosos años. Somos de distintas promociones, todos los que estamos aquí presentes en esta fiesta, pero hay un recuerdo muy especial y muy arraigado en aquellos primeros años. Fueron tiempos apasionantes, había ganas de cambio y el proyecto del instituto, este proyecto educativo, se enraizó en esos tiempos tan complicados, y nos lo pueden contar por ahí don Patricio de Blas Zabaleta. Don Patricio, antes fue Esteban Arroyo, que era jefe de estudio, ¿no, Esteban? Sí. Era una delegación del Instituto, ¿verdad?, Cénica de Córdoba.
¿Cómo Sí. llega usted a Palma del Río, Pues, Esteban? mira, eran los últimos años de la década prodigiosa, no prodigiosa, de acuerdo, según se mire, en relación con los resultados que para la población de Palma del Río tuvo la iniciación del instituto. Bien. En la década de los 60, desde el punto de vista, yo voy a hablar político o social, pero era una realidad que se había hecho Patricio lo sabe mejor que yo, una estabilización económica, empezaba a dar frutos en los 60 y entonces los organismos internacionales, donde España empezaba ya a integrarse, exigieron que había que elevar algo a nivel cultural de este país. Y entonces en cascada empezaron a producirse una cantidad de instrumentos que acercaban la enseñanza media a las poblaciones nucleorurales, a las mismas capitales donde no había más que un par de institutos y sobre todo a poblaciones de cierta entidad como Palma del Río. Entonces están que sí filiales, que sí colegios libres adoptados, que sí hasta radiofónico, y las demás entidades eran las secciones delegadas. Bueno, pues esta sección delegada de Palma del Río se crea juntamente con una cascada de ellas que empezaron a surgir como setas por toda España, ¿no? Pero el problema estaba en cómo una sección delegada se transforma enseguida en instituto. Eso dependía de la manera, del entusiasmo, del esfuerzo y del resultado de sus alumnos. Bien, ¿cómo vine yo aquí? Pues yo estaba en aquel momento, como todos los que no habíamos terminado, acabamos de terminar la milicia y tal, y veníamos, ¿dónde ibas? Pues a un centro privado. Bueno, pues al centro privado al que yo vine fue a Córdoba, un colegio que era del grupo de centro que se llama Alzair. Bien. Y de allí entablé relación tanto con don Antonio Queraoz, que era el inspector, como a través de don Rogelio. Y me propuse, oye, ¿por qué no te vas a Palma del Río? Tú que ya tienes experiencia en un colegio privado, y eso al principio tiene que funcionar casi como colegio privado, ¿no? Para que la gente no se asuste y vea, como hay colegios privados en la población, vean que no es tan distinto, ¿no? Y que se puede mantener un aprendizaje de más calidad que el centro privado y con una disciplina no inferior. Bueno, total que me dice don Rogelio, vete para Palma del Río, esto era a final de septiembre y no se habían terminado las obras siquiera. Y delante de nosotros vinieron dos funcionarios de la administración de Palma de allí de Córdoba. No hicieron la inscripción para la matrícula, se hizo a la intemperie, en una época prácticamente finales de 1 de octubre, finales de septiembre. Y la verdad es que dijo don Rogelio, esto va a ser bueno porque hay muchas inscripciones. Al pie casi de 200 y pico, que para entonces esto era muy importante, muy dramático. ¿Y cuándo llega Patricio de Belazábal? Le tomó el relevo, Patricio le dio el relevo, ¿no? Yo estoy hablando del 68-69. Don Patricio, le decimos don Patricio porque aquí cuando hablamos de Patricio de Blas Zabaleta es don Patricio, pero esto no marca distancia ninguna, queremos que lo sepa. Hace que hasta el portero de mi casa, donde vivimos, son 14 pisos con 4 portales, o sea, y yo al único que oigo que el portero llame don es a mí. Digo, pues es gente más vieja que yo. Así que bueno. ¿Y llegó desde Madrid como primer destino? ¿De dónde venía? ¿Sabía dónde venía? Que venía una población pequeñita. Yo venía entonces. de la universidad, como la mayor parte de los que nos encontramos aquí. Yo creo que han hablado los directores y el alcalde, que son más recientes sabedores de lo que pasa en el instituto, de un instituto que funciona y donde se trabaja y donde se vive a gusto y se aprende. Entonces, yo creo que este era un ingrediente que para nosotros era importante. Llegábamos un montón de gente joven, más los que se sumaron de aquí, como no acordarse de Antonio Chávez, teníamos primero fe en lo que hacíamos. Estamos convencidos de que, claro, a eso le añades un segundo ingrediente, eran alumnos con ganas de aprender, de vivir y de convivir. Unos padres que confiaban en el centro y que, claro, todo eso, y un centro que empezaba nuevo, donde no había derechos adquiridos, intereses. Y a todo esto llega el momento de la transición, esa etapa también, ¿no?, tan intensa en nuestro país. Le toca a Jesús Valencia ser director del centro del Instituto de Palma del Río. ¿Cómo vivió aquel momento de efervescencia también política en un centro educativo como este? Bien, sí. Sí, ahora sí. Yo estuve nada más que un año de director, estuve 5 de vicedirector, coincidiendo con los últimos de Patricio, y segundo lo que él decía, llegamos aquí y además el año 72 que llegué yo, llegamos como 4 parejas
de distintos lugares, jovencitos, recién salidos de la universidad, con ganas de trabajar, algunos recién casados, otros por casarnos. Aquí nacieron nuestros hijos y fue pues, empezar con muchísimas ganas. Yo recuerdo varias cosas, 3 fundamentalmente. Una, que llegué aquí y me encontré con una situación difícil. Recordábamos en el viaje ahora, yo llegué al centro un día y al siguiente hubo un claustro en el cual solamente habló el director, que era el único funcionario. Todos los demás pues no tenían ni voz ni voto y además no se les dejó hablar. Yo llegué a un centro en que me encontré con ese panorama y me asusté. Y sin embargo, los 4 días que empecé a hacer amigos. Entonces, la amistad de los compañeros para mí fue una cosa fundamental porque trabajamos con muchas ganas. La segunda cosa que encontré, a los pocos meses me casé y vinimos aquí, vivimos en 2 casas distintas, en la calle Escamillas, en la calle Goya, y ahora nos encontramos con unos vecinos, con unas mujeres que nos acogían, que parece que éramos sus hijos. En el instituto éramos los don y en la casa éramos los niños a los que había que ayudar. Y en tercer lugar, también lo ha dicho Patricio, yo me encontré con un alumnado con unas ganas de estudiar, probablemente impulsados por los padres, sabiendo que la manera de triunfar o la manera de mejorar la situación familiar era con la cultura. Y se encontró con Julián de la Heras, ¿no? Me sucedió, sí. Yo fui vicedirector con Patricio y él conmigo y luego siguió él. Ajá. Vivían en Palma del Río. Las comunicaciones entonces no estaban para ir y venir, ¿no? Vivían en Palma, apostaron por vivir en Palma. Los 6 años nosotros vivimos en, bueno, y más. Y Esteban también. Sí. Vivíamos casi en comunidad, porque vivíamos en unos pisos que alquilaba el ayuntamiento en la calle Fray Albino, donde estaba. Entonces, yo recuerdo, sobre todo un año en que se estaban arreglando el puente y había que pasar con transbordador en los autobuses. Y entonces, el primero que salía de esto hacía la comida, que comíamos todos, íbamos allí todos. Los alumnos de entonces cuentan que los fines de semana también había tiempo para pasarlo con los profesores, con los maestros y descubrir los discos de entonces y autores de entonces. Había tiempo para todo, no había las prisas que existen hoy no existían, ¿no? Tenía todo otro ritmo. Nada que ver con eso de que... Julián de la Heras, ¿cómo fue ese momento, ¿no?, de convivencia cuando toma el relevo de la dirección del instituto? En unos años también de movilizaciones, ¿verdad? Y de momentos también complicados y de mucha efervescencia. Sí, bueno, a mí me tocó un año histórico para España. Sencillamente, las primeras elecciones democráticas municipales era yo director del centro. Algo que marcó mi etapa de vida y efectivamente fue un momento inolvidable los 3 años que yo estuve aquí en Palma del Río. ¿Estabas en el instituto en esa época? No, gente muy cercana a mí sí, y me cuentan que durante su dirección había manifestaciones de alumnado, que estaba la juventud en efervescencia. Le tocaría lidiar con... Sí, bueno, yo tengo multitud de anécdotas. Por ejemplo, una manifestación de los alumnos de sexto contra la reválida. Y fue curioso, porque todos conocemos el vamos a seguir centro. avanzando. ¿Qué comentó? Todos conocemos el centro de aquella época. Había unos 100 alumnos casi de sexto. Habían organizado la manifestación perfectamente bien. Entonces, el jefe, el comandante de puesto, debía ser teniente joven, recién salido de la academia, y pensó que los guardias civiles que mandó para mantener el orden, pues que no fueran de Palma del Río, que fueran de los pueblos de al lado. Y claro, entonces pues debía de venir una pareja de cada uno de los pueblos y ocurría que era de los pueblos en los cuales venían alumnos al instituto. Y era curioso porque
de la organización, los alumnos decían, no podía salir si ahí está mi padre, que va a formar el tinglao, a ser conmigo. Y se conoce que uno de los organizadores era uno de, yo no sé de qué pueblo, pero si tú lo has organizado, tienes que salir por fuerza. Creo que recordamos su nombre alguno, pero lo dejamos después como anecdotario. Ocurrió un en el detalle, Victoria, lo comentamos en el Victoria. Bueno, había mucho interés en que también estuviera en esta mesa y le agradecemos mucho que haya podido finalmente asistir a Palma del Río a Francisco Jiménez Castellano, porque el instituto no se llamó Antonio Gala desde los inicios, el instituto se le pone ese nombre precisamente cuando este señor, Francisco Jiménez Castellano, es director del centro, ¿verdad? Lo recordará perfectamente. ¿Micro? Al instituto salgo de la facultad, con 20 y pocos años saqué las oposiciones y este fue mi primer destino. Cuando yo llego al instituto, pues aquí prácticamente había 3 o 4 profesores de funcionarios y el resto eran interinos. El instituto solamente tenía aulas para alumnos, no había absolutamente nada. Yo estuve aquí 7 años y nos pusimos como meta 3 grandes pilares. El primero, dotar al centro de la infraestructura mínima. Era una pelea constante, continua, diaria con la delegación. Salón de actos, biblioteca, aulas para departamentos, laboratorios, dotación de material para laboratorios, eso era un dolor de cabeza continuo y constante. El segundo aspecto que tuvimos que hacer era aunar esfuerzos para cambiar un poco y aprovechar todo lo que ya teníamos de la etapa anterior en 2 grandes aspectos. El primer aspecto educativo y el segundo aspecto cultural. En el aspecto educativo, insistir en aunar esfuerzos en evaluaciones, en fin, una serie de cosas, porque antiguamente lo que había era el examen puro y duro, ¿no? Empezamos a ampliar los exámenes escritos, orales, pruebas de respuesta múltiple, verdadero o falso, en fin. Y después el aspecto cultural. En el aspecto cultural, pues en esa etapa se inició el certamen literario, con lo cual, de alguna manera, lo que queríamos era aunar. Hay que tener en cuenta que retrotraernos 40 años hacia atrás es muy complicado. El instituto, la mitad del alumnado no era de Palma, y la mitad era de Palma. Entonces el interés que nos pusimos era dar a conocer el instituto. Esto parece una paradoja, pero el instituto estaba en la Avenida de la Paz. Al final de la Avenida de la Paz, lindando con una vaquería, ¿verdad? ¿Y cómo fue ese momento? Las vaquerías de entonces no es como las de ahora. Las vaquerías de entonces, las vacas estaban como en la India. Pasaban por allí, montones de estiércol y todas las moscas del mundo estaban allí en el instituto, ¿verdad? Entonces, allí había que hacer, nos propusimos varias líneas de actuación. La primera, la autoridad de don Manuel López, don Salvador Blanco, ayudarnos a esto y que el instituto se incorporara en la ciudad, que el instituto no estaba incorporado en la ciudad, la gente no sabía lo que era esto, era un colegio más, tú hablabas con la ciudadanía, el instituto, salvo los padres que traían aquí a los niños, aquí nadie sabía nada del instituto. Estaba fuera de Palma. Fuera de Palma. O sea, que esto era portátiles sí que estaban, ¿verdad? Sí, el Ferrobú, estaba el Ferrobú. Y naciendo el barrio de Goya. Exactamente. ¿Y cómo fue el momento del nombre de Antonio Gala? De Antonio Gala. Pero claro, para hacer todo eso nosotros nos tenemos que dar a conocer, hacer una serie de iniciativas y tal, y después nos damos cuenta que ponemos en marcha muchas cosas y entre ellas, pues hicimos el primer desfile de moda que se hizo en Palma del Río, ¿verdad? Un desfile de modelos para recaudar fondos, porque el instituto no tenía fondos. Aquí aprovechamos que Luquino era de Palma del Río y nos ayudó para hacer desfile, y allí hubo hasta problemas de orden público porque aquello se nos fue de las manos. Con todos esos antecedentes y con todo lo que ya de la vida social que intentamos hacer, al menos un día a la semana nos teníamos que quedar aquí a comer para hablar con la gente, los padres, para darnos a conocer, ¿no? Bien, pero aquello estaba en marcha, pero a nosotros no nos conocía nadie, el instituto no tenía nombre. Pero vamos a poner un nombre, propuestas, más de 20 propuestas. Bastante distintas algunas, ¿no? Bueno, vamos a ver, tener en cuenta que la ciudad de Palma del Río en aquella época era una ciudad muy dinámica, tremendamente convulsa,
y tremendamente reivindicativa. Yo creo que eso... 80, principios, ¿no? No, eso era la segunda mitad de los años 70. Eso yo creo que se nos metió en las venas a todos, y yo desde luego agradecer no solamente a las etapas anteriores, sino a las autoridades lo que nos ayudaron para, de alguna manera, poner los cimientos de lo que seguía el instituto posterior. Francisco, ¿quién era director cuando vino Antonio Gala a recibir el nombre, a aceptar su nombramiento? Sí, o sea, después de esas innumerables propuestas, que el claustro ya por fin decidió qué nombre se le puso. Ahora, aquello que creíamos que era lo más difícil fue lo más fácil. Ahora, ¿quién busca a don Antonio Gala? ¿Dónde está don Antonio Gala? Esto no es como el que te mete en internet y busca... Nadie nos quería dar el teléfono de don Antonio Gala. Y don Antonio Gala en aquel entonces era muy privativo de su intimidad. En fin, y ahora, pero bueno, ahora como ya lo conozco, pues de alguna manera es más fácil. Vamos a seguir avanzando. Don Antonio Gala, cuando viene, lo primero que pone es una serie de cosas, y lo segundo que pide es que se le llevara a la marcha que venía de Fuente Palmera a Palma del Río, el Sindicato de Obreros del Campo, con Gordillo y Cañamero en la cabeza, ¿verdad? Eso era un interés suyo por salir en la foto de aquello, pero que no había AVE, hubo que ir por ahí a Sevilla, traerlo, llevarlo, en fin, una cantidad de elementos verdaderamente... Vamos a dar un salto a los años 90, llegamos a José Antonio Ponferrada, que es director del 92 al 95, él no lo recuerda, pero fue mi director. En el instituto me ha saludado y dice, me alegro de saludarla, yo a usted no la conozco, yo a usted sí. Es lógico, con tantos alumnos, ¿no? José Antonio Ponferrada, su incondicional, sí, con su... Claro, con su look tan particular como siempre. Sí, se oye bien. Pues cuando quiera, años 90, principios de los 90, director de Antonio Gala. Pues nada, lo primero que quiero decir que está visto que si quieren ustedes que venga don Antonio Gala, tienen que poner un director de Montilla, porque tanto mi paisano Francisco Jiménez Castellano fue la primera vez que vino, y la segunda vez que vino pues fue conmigo, así que parece que es condición, ¿eh? Bueno, pues nosotros tuvimos una época muy cambiante, porque llegamos en el 91-92 un montón de medio claustro, completamente medio claustro nuevo, y aquello planteó muchas posibilidades nuevas. De manera que al año siguiente, con una nueva directiva, que nos pusimos de acuerdo con Mariano Benavente Macías, mi inseparable, los dos dinámicos que nos decían, que por aquí está, y con otros compañeros formamos una nueva directiva que en fin, intentó hacer muchas cositas y estuvo marcada nuestro tránsito por tres grandes acontecimientos. El primer año, 92-93, pues se hizo el homenaje a Antonio Montero, que tuvo entonces su caída en el aula y todo esto. Estuvo Patricio de Blas en Palma, te lo comentábamos antes. Sí, lo recuerdo, hay una foto que tenemos todos donde estamos algunos de los que estamos y otros que no. Y entonces pues se le puso su aula a Antonio Montero, que estoy muy contento de ver la placa repuesta, que ya es el tercer sitio en el que se pone, porque aquí no paramos de obra. El siguiente año pues estuvo marcado por el 25 aniversario del instituto, que se celebró entonces con una serie de actos y de cosas también muy variadas. Y el tercer año pues fue el 94-95, fue la segunda avenida casi apostólica de don Antonio, que en fin, estuvo aquí un ratito muy bueno, se quedó, se tomó 2 cafés y estuvimos en la hospedería de San Francisco muy bien. Y ahí yo ya me despedí, porque había un cuarto año, pero yo ya me quedé sin ganas. Y entonces pues ya pasó. ¿Habrá otra oportunidad de decir algo? Sí. Pues entonces luego diré algo. Gracias.